Vamos a leer la palabra de Dios. Leemos en Levítico capítulo 21, verso 21. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tome esta tu palabra y sea glorificada en la vida y en los corazones de los oyentes. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Realmente, mis amados, hay muchas personas que se acercan a Dios con distintos motivos, agendas. Hay los que se acercan a Dios, amado, por curiosidad, otros porque realmente necesitan al Señor, y otros se acercan a Dios sin ningún compromiso, y otros por ventaja personal. Esto es por los panes y por los peces. Otros se acercan a Dios porque tienen alguna necesidad económica o por una enfermedad. Pero, amado, Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Por eso Dios invita al hombre que se acerque a Él. El acercarnos a Dios, amado, produce gozo. En el Salmo 122, verso 1 dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando nos acercamos a Dios en su casa, ese acercarnos a Él produce en nosotros una bendición gloriosa. La presencia de Dios en su templo y en nuestras vidas y en nuestro corazón, amado, produce unos efectos extraordinarios. El hijo pródigo se alejó de Dios y se entregó a los placeres de este mundo, pensando que le iría bien. Pero terminó el hijo pródigo entre los cerdos. El rey David, orando a Dios, dijo en el Salmo 51, en el verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El deseo del hombre o la naturaleza del hombre, amado, es estar cerca de Dios. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, utilizó lo terrenal, pero entonces Dios sopló de su aliento de vida y el hombre fue hecho un alma viviente. Esa es la naturaleza espiritual, el alma del ser humano, que anhela estar cerca de Dios. El apóstol San Pablo no podía entender por qué algunos se habían alejado de Dios después de haber conocido a Dios, después de haber recibido la palabra del Señor. Ellos se alejaron de Dios. En Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 7 dice el apóstol San Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay los que se acercan a Dios por tantas necesidades y motivos, pero también hay otros que se alejan de Dios porque siguen un evangelio diferente. El apóstol dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Pero, amado, no hay nada más glorioso que estar cerca de Dios. Algunos hacen como Adán. En Génesis capítulo 3 del 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amado, el pecado aleja al hombre de Dios. Cuando Adán y Eva en su pureza
estaban en la presencia del Señor, anhelaban el poder tener comunión con Dios, estar cerca de Dios. Pero una vez que se desnudaron de la gloria y se mancharon por el pecado, ellos se escondieron porque la gloria y la santidad de Dios, amado, era gloriosa. Pero ellos entendieron que por su pecado no podían estar cerca de Dios. Hoy Dios invita a todos los hombres a acercarnos a Él. En Isaías capítulo 55, verso 1 al 3 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Amado, Dios hace la invitación: venid a las aguas, venid a su presencia, venid a su casa. Permita a Dios en el día de hoy que haga una obra poderosa en tu vida. Acércate, que la invitación ya la ha hecho el Señor. Para que Dios se acerque a nosotros, tenemos que acercarnos primeramente nosotros a Él. En Santiago capítulo 4, verso del 7-8 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Por eso Adán y Eva huyeron de la presencia del Señor, porque se habían manchado, habían pecado, habían desobedecido, se habían rebelado contra el mandato del Señor. Pero Santiago, escribiendo, dice que nos acerquemos a Dios, tomemos nosotros la iniciativa. Amado hermano y amigo, del primer paso, acércate a Dios. Y dice Santiago: Dios se acercará a vosotros. Realmente, amado, no importa cuán bajo hemos descendido en el pecado o en la desobediencia a Dios, Dios nos invita a acercarnos a Él. En Hebreos capítulo 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. San Pablo nos enseña, mis amados, que solo nos podemos acercar a Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. El hombre que estaba distante, alejado de Dios, Dios lo hizo cerca, amado, por medio de ese sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz, amado, pagó el precio por nuestro pecado y por estar descarriado de Dios. Pero el apóstol escribe en Efesios capítulo 2, verso 13 al 16: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amado, ha sido la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos abrió la puerta a la gracia de Dios.
el poder acercarnos al Dios Todopoderoso, el Dios que es 3 veces santo, amado, anhela que el hombre se acerque a Él. Nunca podremos acercarnos a Dios si no hay una entrega total. Esto es, amado, sin reservas. Si nosotros queremos las bendiciones del Señor, tenemos que acercarnos a Él el 100%. No puede estar dividido nuestro corazón. Tiene que haber una entrega total. En 2 de Samuel, en el capítulo 24, en el verso 24 y 25 dice: y el rey David dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no puedo ofrecer a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga. Amado, David sabía que tenía que entregarlo todo al Señor. Eso es lo que Dios quiere. A veces queremos que Dios bendiga nuestras vidas cuando solo hay una entrega a medias. Cuando realmente Cristo no ocupa el 100% en nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Cuando el hombre vive una vida mezquina delante de Dios, no se acerca a Dios el 100%. No hay una entrega total al Señor. No espere, amado, si no te entregas completamente a Dios, le das todo al Señor, no piense que de esa forma podrás acercarse a Dios. Algunos se acercan a Dios en rebelión abierta contra Él. En Jeremías capítulo 6, verso 16, dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Fíjese cómo el profeta motiva al pueblo a acercarse a él, acercarse al Señor. Alabado Dios. Pero muchos dijeron: no andaremos, no nos vamos a acercar. Por eso les dije que hay los que van a la casa de Dios con muchos motivos, con muchas razones y agendas hasta escondidas. No tienen la más mínima intención de entregarse enteramente al Señor. Me parece que lo que desea es asesinar su conciencia acusadora, que lo acusa en su miseria espiritual, que necesita de Dios. Pero va a la iglesia, amado, no con la intención de aceptar a Cristo, de permitirle al Dios Todopoderoso que haga morada en su vida, de convertirse en templo del Espíritu Santo, sino más bien es por el compromiso, por el qué dirán. Nos acercamos a Dios, amado, solo podemos acercarnos con la ayuda de Él y con la disposición nuestra de servirle al Todopoderoso Dios. En Lamentaciones capítulo 5, en el verso 21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. El deseo de Dios que nos acerquemos a Él, tiene que haber una iniciativa nuestra, un deseo. Y pedirle a Dios en clamor e intercesión al Todopoderoso: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como el principio. Amados, Dios no está lejos. No está lejos Dios del hombre. En el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu.
Dios está cerca. Alabado Dios. Quizás necesita que lo busque con intensidad. La Biblia dice, sea que palpando lo hallemos a Él. Tenemos que acercarnos a Dios. Si el hombre quiere vivir una vida de plenitud espiritual, solo lo logrará estando cerca de Dios. Aunque no lo creas, amado, Dios está más cerca de lo que podemos imaginarnos. En Jeremías 23:23 dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Él está muy cerca de ti, amigo. Entrégale tu vida al Señor. Hoy Dios te invita a acercarte a Él y no vivir distanciado, y a la vez permitirle a Él que venga a nuestro corazón y haga morada el Todopoderoso Dios en nosotros, para que de esta forma podamos gozar de la plenitud del Señor. Amigo, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Oremos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios eterno, por la oportunidad de poder acercarnos a ti. Tu palabra dice que tus palabras no vuelven atrás vacías, sino que hacen la obra para la cual la has enviado. Dios está cerca. Alabado Dios del pecador, del hombre, porque desea Dios tener comunión íntima con Él. Que el hombre se arrepienta de sus pecados, se acerque a Dios y Dios se acercará a Él. Salva, Dios mío, a aquellos que no te conocen, que han escuchado tu palabra, que saben que están viviendo muy lejos de ti, Señor. O quizás han frecuentado la iglesia, pero sin ningún compromiso, sin ningún deseo de aceptarte a ti, sino simplemente para callar la conciencia que lo acusa de vivir una vida distanciado, apartado y lejos de ti, Señor. Sálvales, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, alabado Dios, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la preciosa ciudad de Tampa. Así que mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga.